Esta es una clase de Física 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Buenos días a todos. En estos videos comenzaremos con una síntesis de lo que aprendimos durante este curso, las leyes de la electricidad y el magnetismo, a las que se había llegado a través de observaciones y experiencias realizadas a través de muchos siglos. Mostraremos luego algunas correcciones que Maxwell introdujo a las leyes conocidas y que dieron lugar a consecuencias realmente impensadas. Por último, haremos un breve resumen de las implicancias que tuvieron estas modificaciones. El largo camino hacia el electromagnetismo comenzó con el invento de la brújula hace unos 4.000 años, el descubrimiento de la electricidad hace unos 3.000 y el descubrimiento de la corriente eléctrica hace tan solo unos 300 años. A mediados del siglo XIX se habían logrado relacionar la electricidad, originalmente asociada a lo que llamamos electricidad estática, el magnetismo, originalmente relacionado con los imanes, y el galvanismo, que originalmente estaba relacionado con los impulsos eléctricos. Las experiencias habían llevado a que había solamente dos tipos de cargas eléctricas, que a Franklin se le ocurrió llamar positivas y negativas. También se sabía que la carga no se podía crear ni destruir, ese es el principio de conservación de la carga, y que por más que uno partiera un imán en 1000 pedazos, todos seguían siendo imanes. Hoy decimos que nunca se encontraron experimentalmente cargas magnéticas. La ley de Coulomb original permitió determinar las fuerzas entre cargas puntuales. Luego se hizo una abstracción, el campo eléctrico. Así el campo eléctrico era el responsable de que las cargas sufran fuerzas. Las fuentes de campo eléctrico son las cargas y va a depender del material donde estén esas cargas. Eso se ve a través de la ley de Gauss. La abstracción de E permitió relacionar a la corriente eléctrica con la electricidad a través de la conductividad de los materiales, es la que conocemos como ley de Ohm. Además, se descubrió que los campos B ejercen fuerza sobre las cargas en movimiento, es decir, sobre las corrientes, y que a su vez las corrientes eran fuentes de B. Así la corriente eléctrica pudo ser relacionada con los campos magnéticos a través de la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère, donde se tuvo en cuenta también el tipo de material por el cual, fluía la corriente. Por último, Faraday pudo explicar que los campos magnéticos podían producir corrientes, es decir, los campos eléctricos producen corrientes que crean campos magnéticos que a su vez pueden crear corrientes. O sea que podemos cualitativamente resumir: a través de la fuerza de Coulomb, la ley de Coulomb y la ley de Gauss, los campos E ejercen fuerza sobre las cargas Q y las cargas Q crean campos eléctricos E. A través de la fuerza de Lorentz y las leyes de Biot-Savart y Ampère, podemos decir que los campos B ejercen fuerza sobre las corrientes I y que las corrientes I crean campos B. La ley de Ohm y las leyes de Biot-Savart y Ampère nos dicen que los campos C crean corrientes y las corrientes crean campos, mientras que la ley de Faraday dice que los campos, cuando son variables, crean corrientes. Pero, ¿crean campos eléctricos? Esto es una de las cosas que Maxwell resolvió. Alrededor de 1860, el gran físico escocés James Clerk Maxwell dedujo que las leyes experimentales de la electricidad y el magnetismo, las leyes de Coulomb, de Gauss, Biot-Savart, Ampère, Faraday, podían resumirse de una forma matemática concisa que hoy es conocida como ecuaciones de Maxwell. Acá las vamos a resumir en su forma diferencial y en su forma de integral antes de que Maxwell hiciera algunos cambios sobre ellas. Tenemos la llamada ley de Gauss del campo magnético, la ley de Gauss del campo eléctrico, la ley de Ampère y la ley de Faraday. Bueno, los campos
tienen nombres bastante complicados, como pueden ver en esta misma diapositiva, así que vamos a tratar de llamar los campos E, D, B, H, porque nos va a resultar bastante más sencilla. En una de las leyes, la de Ampère, apareció una inconsistencia que Maxwell fue capaz de eliminar agregando un término, por eso la llamamos de Ampère-Maxwell. Ese término lo vamos a llamar corriente de desplazamiento y vamos a ver cómo surgió más adelante. En la ley de Faraday, lo que Maxwell no es que agregó un término, sino que hizo una interpretación relacionando la FEM inducida con campos eléctricos. Y eso es lo que ha tenido una repercusión porque ha llevado a resultados muy sorprendentes. Las leyes, una aclaración, las leyes que vamos a ver así escritas, en realidad sirven para cualquier tipo de material. Normalmente ustedes las van a encontrar con dos campos, normalmente el campo B, el campo E, pero esas son solo válidas para determinado tipo de materiales. Bueno, vamos primero a las dos primeras leyes que Maxwell consideró válidas no solo en el caso estático, sino en el caso dinámico. Recordemos que la ley de Coulomb es solo válida en condiciones cuasi estáticas. Sin embargo, la ley de Gauss del campo eléctrico es válida también para fenómenos dependientes del tiempo, o sea, en condiciones dinámicas. La primera, la ley de Gauss del campo magnético, proviene del hecho de que no se han encontrado monopolos magnéticos, o sea, polos aislados, ni siquiera para campos magnéticos dependientes del tiempo. Es decir, experimentalmente se ha observado que siempre las líneas de D no divergen de ningún punto ni convergen en ningún punto. Es decir, su divergencia es nula, son cerradas. O lo que es equivalente, desde el punto de vista integral, es decir, que el flujo de B a través de cualquier superficie cerrada es nulo. La segunda, la ley de Gauss eléctrica, es una generalización de la ley de Coulomb. Esta ley describe cómo convergen las líneas de campo sobre una carga negativa y cómo divergen desde una carga positiva. Eso lo vemos desde el punto de vista diferencial. Es lo mismo interpretarla como que el flujo del vector D a través de una superficie cerrada es numéricamente igual a la carga libre encerrada. Con libre queremos decir no carga inducida. Y es una consecuencia de la ley de Coulomb. Acá están las dos leyes que Maxwell de una u otra manera corrigió e interpretó. La ley de Ampère original describe la relación entre H y la corriente de cargas en movimiento, que llamaremos también o corriente libre o de conducción, que es la que origina ese campo H. Es decir, la corriente es producida por la electricidad y a su vez produce un magnetismo, por ejemplo un conductor por el que circula corriente. Sin embargo, Maxwell introdujo ese término adicional que corresponde a la corriente de desplazamiento. En la ley de Ampère original había una falla cuando las corrientes eran variables que Maxwell solucionó. Lo veremos en un instante. La ley de Faraday es históricamente posterior a la de Ampère y Maxwell la reinterpretó. ¿De qué manera? Diciendo que todo campo magnético que varíe con el tiempo va a crear un campo eléctrico. Esta corrección la veremos en el segundo video. Entonces, como dijimos, para resumir, en el caso dinámico, Maxwell admitió como válida la ley de Gauss para E, la ley de Gauss para D, e hizo este cambio para la ley de Ampère.
Vamos a trabajar con la ley de Ampère en forma diferencial. Es decir, ponemos que el rotor de H es igual a la densidad volumétrica de corriente libre, o sea, de conducción. Vamos a demostrar que no es posible admitir esta ley siempre como correcta. Veamos. Si aplicamos la divergencia al rotor de H, o sea, eso es igual a la divergencia de J libre, eso es idénticamente nulo, porque la divergencia del rotor siempre es nula. O sea que, según esta ley de Ampère, la divergencia del J siempre es cero. Vamos a ver si esto es compatible con la conservación de la carga. Vamos a ver cuando las corrientes no dependen del tiempo. Supongamos esto. Vemos acá un conductor donde las pelotitas representan cargas, todas iguales, que viajan a la misma velocidad. Lo delimitado por las dos líneas rojas va a ser un volumen de control. En todo ese conductor celeste tenemos 44 pelotitas, de las cuales 12 están en el volumen de control en el tiempo t igual a 0. Un segundo después, 4 pelotitas salieron del volumen de control y 4 entraron. O sea, seguimos teniendo 12 pelotitas. Un segundo después se repite el proceso, es decir, siempre entra la misma cantidad y sale la misma cantidad, con lo que no varía en el tiempo la carga dentro del volumen de control. Tenemos entonces que siempre son 12 y la variación de la carga en el volumen del control en el tiempo es igual a 0. Ahora recordemos ¿qué es J? J es la cantidad de carga que pasa por una superficie perpendicular a la dirección de movimiento de las cargas en la unidad de tiempo y por unidad de área. En el volumen hay líneas de J que salen y líneas de J que entran. Computar su diferencia nos da información sobre su divergencia. Así, en este caso, la cantidad de líneas de J que entran es igual a las que salen. O sea que la divergencia es nula. Es decir, que en este caso es compatible con la ley de Ampère porque la divergencia es nula. Ahora pensemos en otra situación. Partimos de lo mismo, pero ahora las corrientes dependen del tiempo. Tenemos 12 cargas dentro del volumen de control. Si un segundo después salieron 8 y entraron 4 el volumen de control, disminuyó la cantidad de carga en el volumen. La variación fue menos 4, pero salieron más cantidad de pelotitas de las que entraron, por lo que el flujo de corriente aumentó y la divergencia de J es positiva. Contrariamente, entre el segundo 1 y el segundo 2, entraron 12 pelotitas y salieron 4. Se acumularon cargas en el volumen de control y salieron menos pelotitas de las que entraron, por lo que la divergencia es negativa. Es decir, la divergencia de J no es 0, y entonces no puede ser que el rotor de H sea J libre. Esto es contradictorio. Veamos qué se puede hacer. Maxwell lo generalizó de forma tal que solucionó la inconsistencia usando la ecuación de continuidad. ¿Qué es la ecuación de continuidad? No es otra que otra forma del principio de conservación de la carga en casos dinámicos. ¿Cuál es la relación entre la divergencia de J y la variación de la carga en el volumen de control? Sabemos que la corriente es igual a la integral sobre la superficie cerrada del J libre, escalar diferencial A.
Ahora, una corriente que atraviesa una superficie S puede ser escrita haciendo el flujo de J a través de la superficie normal. Y por el teorema de Gauss podemos igualar a la integral de la divergencia de J. Como la carga se conserva, lo que fluye a través de la superficie debe provenir de lo que queda adentro. El signo menos justamente tiene en cuenta que al tener un flujo neto saliente, divergencia de J es positivo, tiene que disminuir la carga encerrada en el volumen de control, o sea que la variación de carga en el tiempo es negativa. En consecuencia, como es válido para cualquier volumen, podemos escribir la ecuación de continuidad. Y ahora, ¿qué hizo Maxwell? Acá, rho libre nosotros ya lo vimos otras veces, que es justamente porque la divergencia de D está relacionado con rho libre. Bueno, eso es lo que observó Maxwell. Derivó a ambos lados, y como es una derivada parcial, pudo, reordenando los términos, escribir la divergencia de un vector igual a 0. ¿Cuál es ese vector? J libre más d de dt. Fíjense que d de dt, si vamos recordando, acuérdense que d tenía unidades de densidad superficial de carga. Y J justamente tiene unidades de densidad superficial de carga en la unidad de tiempo, o sea que tienen las mismas unidades. Así, reordenando, se llega a un vector cuya divergencia es nula. Entonces completa la ley de Ampère. Dice, bueno, si en lugar de poner que el rotor de H es J libre, ponemos que es J libre más de d de t, o sea, J libre más lo que llamamos corriente de desplazamiento, no hay ninguna inconsistencia porque la divergencia del rotor de H va a ser la divergencia de J libre más de d de t, y eso es nulo, idénticamente nulo. Por eso la llamamos ley de Ampère-Maxwell. De esta ecuación surge claramente que los campos magnéticos pueden ser producidos no solo por corrientes, movimientos de cargas, sino también por unas corrientes muy raras por ahora, que llamamos corrientes de desplazamiento, que provienen de la variación de D, es decir, de la variación del campo eléctrico. Una cosa para agregar, el término que agregó Maxwell, esta corriente de desplazamiento, no aporta casi nada en situaciones cuasi estáticas. De hecho, este término es muy difícil de detectar en experimentos de electricidad y magnetismo comunes. Es por eso que no se había descubierto en el laboratorio. Sin embargo, juega un papel fundamental, crucial, en la propagación de ondas electromagnéticas, que lo veremos en un video más adelante. En el próximo video veremos la modificación que Maxwell realizó en la ley de